Hay un refrán popular cubano que dice, éramos pocos y parió katana. Y aquí está más o menos esta situación andando. Manuel demanda a su expareja Debbie y le exige la custodia total de la hija que ambos tuvieron bajo las siguientes circunstancias. Ellos se conocieron en España, formaron una relación, querían tener familia y ella no podía. Buscaron a una donante de óvulos, amiga de ella. Esta le dona los óvulos, hacen la inseminación artificial, queda embarazada, todo perfecto. Nace la criatura en los primeros 8 meses, bien, empezaron a tener problemas de la pareja, que terminó en un acto de violencia doméstica donde él fue detenido y luego lo despojan de todos los derechos, la custodia de la criatura. Ella quiere venir a Estados Unidos a buscar suerte aquí a Miami y viene para acá. Al fin, cuando él consigue venir a Estados Unidos y le toca la puerta a la casa a ella, quien le responde es la hermana de él. Y aquí es lo que él se entera. Resulta que Debbie se ha casado con la hermana de Manuel, pero se ha unido una tercera persona a la relación de ella, que fue la que donó los óvulos. Ahora estas forman un trío amoroso, tienen la intención de trasladarse a Brasil, donde se ha legalizado las uniones o los matrimonios entre tríos. Verá que Brasil va a millón. Y el señor dice que ese esquema es inapropiado, no es tradicional, no es correcto para que una niñita de 3 años tenga 3 mamás. Doctora, ¿tiene 3 mamás? ¿Qué más puede tener esa niña? La verdad que en un mundo ideal los niños tuvieran 3 mamás y fuera maravilloso. Porque realmente fuera... imagínense, llévala tú al colegio, vete a buscarla. ¿No? Sería muy bien. ¿Tú tienes testigos? Sí, doctora. ¿Vinieron tus 2 parejas? Sí, por supuesto. Vamos a pasar a las 2 parejas, por favor. Ni qué monas, ellas entran de manito a la sala. Esto es lo más grande. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? A ver, hay una que se llama Sara. Sarita soy yo. Sarita, tú fuiste la que donaste los óvulos. Sí, soy yo. Y tú eres... Yo soy Sandra, doctora. Y tú eres Sandra. No sea envidioso. La tía que ahora es madrastra. Yo soy la esposa de Debbie y, por desgracia, la hermana de Manuel. Claro, Tonta tía lo de que la eres, niña. tonta lo que eres, que dejaste la baja esa por ella. Respétala. Una tonta lo que eres. Respétala. ¿Quién va a declarar primero de ustedes dos? Doctora. Sandra. Mucho gusto, doctora. Bueno, es muy sencillo, doctora, se lo explico. Debbie viene a Miami, ella no tenía con quién quedarse, viene con mi sobrina, mi sangre, que ya la amaba como una hija porque era mi sobrina. Y más se dio ahora. la relación. Y bueno, nos enamoramos, doctora. Yo le abro las puertas de mi casa y entre tantas cosas que compartimos nos enamoramos. Ok. ¿Qué tienes ahí tú? Aquí tengo el acta de matrimonio. Déjame ver el acta de matrimonio. ¿A ti te parece que es un esquema apropiado criar a una criatura entre 3 mujeres que están teniendo una relación íntima? Lo que lo hace apropiado, doctora, es que las 3 la amamos porque las 3 tenemos su sangre. Porque ella la parió, ella es la dueña del óvulo y yo también tengo su sangre porque soy su tía. Y la quiero como una hija porque también es hija de mi hermano. Eso es lo que lo hace apropiado, doctora. ¿Quién la va a querer más que nosotras las 3? Su padre, Claro. yo. Por favor, ¿qué No, padre? si es que Tú vamos- no, Vamos a terminar como animales aquí. Esto va a ser así. No seas idiota. Eres tú. Ay, entonces tú tienes un poder también para la custodia de la niña. Con eso la puedo buscar en el colegio, en la guardería. Ok. Llevarla a todos lados, buscarla. Y ella te ha pedido a ti por inmigración. Sí, doctora, ella también me ayudó con el tema de los papeles. Yo me enamoré y bueno, más adelante nos casamos porque también me convenía por la situación legal. Claro, perfecto. Todo lo que Es iba que a imagínese, pasar. doctora, yo no iba a dejar que el amor de mi vida me lo deportasen para Venezuela. Ya, claro, por Dios, ¿quién ha pensado en eso? Ok. Sarita, ¿y tú qué tienes que declarar en este caso? Bueno, antes que nada, yo soy la mamá biológica de Chris. Aquí tengo las Tú aquí pruebas. sobras. No, el que sobra aquí eres tú, desde que llegaste, desde que pusiste un pie en Miami. Que nadie te mandó a buscar, por cierto. Tranquila. Yo vine a buscar a mi hija, no a ti. Ay, que a mi hija, no, por supuesto. Es que no es Ok, tu hija, bueno, es ella mía. me ha dado un examen de ADN para comprobar que ella es la donante de los óvulos de la criaturita de este caso. Perfecto, me queda claro.
Claro. Bueno, doctora, antes que nada yo creo que lo importante es la niña aquí y la niña está muy bien con nosotras nos amamos, ella tiene una familia con nosotras y aparte yo no sé quién dijo que la familia tiene que ser de dos, un hombre, una mujer. Ya bueno, sin duda avanzamos, alguna ¿no? que ya eso se ha ido evolucionando, Claro, gracias se a ha ido Dios. desarrollando de otra manera. El problema es que ustedes le están añadiendo un factor extra Pero mire, a es lo que- que hemos evolucionado, que es ahora el trío. Lo que pasa es que ahora le puede aparecer como algo raro, pero quién sabe, en 10 años va a ser algo normal. Ya en Brasil Bueno, no, sin eso duda ya alguna se que permita. eso puede pasar, pero no hemos llegado a esos días. Ahora, vamos al tema. También, esta niña tiene un padre y tiene un padre que quiere compartir con ella. Es que él no quiere Y a los- compartir. Él Claro la quiere que quiero. para él me la quiere quitar. No es compartir. No, no, Él no, la yo quiere quiero que para la él niña esté porque no me conmigo. la quiere dejar a mí. Porque Ok. no quiere que yo me vaya a Brasil a Bueno, casarme pero es que con ustedes ella, ¿no? también se quieren ir a Brasil, o sea, ustedes Pero, también... doctora, es que ¿Por allá qué donde quieren voy- ir a Brasil? porque ¿Solamente donde- por el tema del matrimonio? Sí, y Claro, ella porque tiene su nos- padre allá también. Claro, porque nos queremos casar. Aparte, mi padre trabaja ahí, tiene un negocio de exportaciones de carne y yo me voy a encargar del negocio, entonces vamos a estar muy, muy bien económicamente. O sea, es lucrativo, van a estar bien Claro, por en supuesto, en buena todas posición juntas. financiera, etcétera. Y mi papá me apoya en esa relación, entonces todo está perfecto. Manuel, tú sabes que nuestra familia no tiene los suficientes Bueno, pero la recursos. Tú niña acabas tiene de derecho llegar a a compartir Miami. Los con tengo su yo, ya yo papá. tengo Está trabajo bien. aquí, tengo mi A negocio. Miami, no, Manuel, tú no puedes ofrecerle Ok. a la niña lo que le Ok. podemos ¿Tú tienes ofrecer a testigo? ustedes. Sí. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Yo lo que veo es que la niña va a estar desbalanceada en género. Tiene mucha mamá y poco papá. Y entonces yo pienso que debe de tener un balance en su vida porque creo que es justo para la niña porque lo tiene. Buenas tardes, ¿su nombre Buenas cuál tardes, es? doctora, Nico. Yo Nico. soy la expareja de esta Ay, descarada. ¿De ¿Qué cuál tiene de que hacer ellas? acá Perdón. De Sandra, de la De hermana de Sandra. Manuel. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. nada que hacer aquí. Tomamos la declaración de Nico, hablamos con nuestros expertos. ¿Qué va a pasar? Lo reflexionamos después de este corto receso. Tú eres descarada, cínica, de descarada verdad. eres tú, no te Sin metas, vergüenza. Cuando entro en la casa, el trío, la guitarra, la mara, lo que es que todo. yo no- Serían la orquesta formada. Una relación que es de poliamor. Es paradójico, pero tiene ventajas para ciertas personas. Tremendo arroz con mango, señores. Caso cerrado.